Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una edición más de tu programa porque los jóvenes también necesitamos de Dios. Así que no te vayas a despegar porque tenemos un programazo lleno de fe, lleno de Dios, lleno de, ahora sí, de espiritualidad, para que tú en tu corazón, en tu casa, te llenes de fe, de Dios, que es lo que nosotros necesitamos y lo que tú también necesitas. Así que antes de iniciar con nuestro tema, vamos a invocar al Espíritu Santo para que así como nosotros, tú también te llenes de Dios y del Espíritu Santo, para que puedas transmitir y seguir viviendo tu fe con los demás, con nuestros jóvenes, que la fe no es algo de aburrimiento, sino de alegría. Vamos a iniciar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a iniciar. No sé si nos presentamos primero. Claro. Araceli. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Araceli. Estoy muy feliz de estar otra vez en este programa. Yo soy Belén. ¿Qué tal? Soy Yani y qué alegría estar una vez más con ustedes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva y es un placer estar aquí con ustedes. ¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo Miranda y otra vez compartiendo un poco de Dios contigo. Hola, yo soy Cintia y es un gusto estar con ustedes. Y yo soy Willy y bienvenidos a todos y no se despeguen de este programa porque los jóvenes también necesitamos de Dios. Muy bien, pues vamos a entrar en tema. Fíjate que el día de hoy tenemos preparado para ti el tema de espiritualidad en los jóvenes. Si tú te darás cuenta, si eres un padre de familia, de repente cuesta mucho trabajo pedirle a un joven que se acerque a la espiritualidad, pero igualmente también si eres un joven, de repente no nos parece tan atractivo y es porque no sabemos vivirla como debe de ser, o realmente nos han presentado un modelo de espiritualidad que no va de acuerdo a nuestra edad. Entonces hoy vamos a compartir precisamente los tips para que tú puedas presentar precisamente la espiritualidad de una manera atractiva, y tú, joven, cómo debes de vivir verdaderamente la espiritualidad. Así que, por ejemplo, a mí me gustaría, yo siempre cuando los jóvenes salen por ahí de vacaciones a Estados Unidos y demás, ha salido Mariana, recuerdo la licenciada Lupita que estaba antes en el consejo con nosotros, que iba a Estados Unidos. Yo le decía, vaya a las parroquias de por allá de Estados Unidos, vean cómo trabajan los jóvenes y tráiganse tips para acá para ver qué podemos implementar. Y Eva ahora tuvo también la oportunidad de estar por allá en un tiempo en Estados Unidos. Me imagino que viste algo de espiritualidad por allá. Sí se ve, pero realmente la verdad es muy escaso. A mí me tocó en la parroquia más cercana donde yo estaba, apenas estaba comenzando un grupo de jóvenes tratando de acercar a los chavos a la iglesia, y el grupo más o menos constaba como de 3 a 10 personas. No, muy pocos. Digo, de a 10 personas, entonces eran demasiado poco, no se vive tanto como lo vivimos aquí en nuestro pueblo, gracias a Dios. Sí, fíjate que es lo que hemos encontrado nosotros, que bendito sea Dios, no es una expresión ni de orgullo ni vanagloria, sino que bendito sea Dios. Dios ha bendecido la parroquia en la que estamos y ha sido muy fructífero cómo trabajan los jóvenes. Entonces por eso nos parece importante darte esos consejos que a nosotros nos ha funcionado. Y yo pienso que el primer consejo es, 1, implementar todo tipo de tecnologías. No podemos dejar que las tecnologías nos rebasen y no utilizarlas para los medios de evangelización. Te estoy hablando de internet, del Facebook, de todo lo que sean medios audiovisuales y demás. Todo hay que implementarlo para la evangelización de jóvenes y que les parezca atractivo, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que más bien la juventud o las personas encargadas de los grupos malinterpretan que la espiritualidad únicamente es ahora sí prácticamente rezar el rosario y un Padre Nuestro, sí. y ya, o puro rezar y rezar, cuando no es así. Cuando implementan más cosas nuevas y vas a ver que vas a tener una pastoral exitosa, porque si no... Sí, el hecho de los rezos o cualquier tipo de rezo solamente es una modalidad de espiritualidad, pero realmente, como dice Gustavo, el usar todos los medios de comunicación posibles, de hecho es a lo que le llama el Papa Benedicto XVI, creo,
fue lo que le empezó a llamar la nueva evangelización. Así y a es. empezar a meter a Dios, a empezar a meter la espiritualidad por todos los medios, ya sea por Facebook, por Twitter, todas las redes sociales, la televisión, la radio. Entonces nosotros, pues, de hecho, este programa es fruto de ese mismo llamado que nos hizo Benedicto XVI a invadir todos los medios de comunicación. Sí, es importante, sobre todo, aparte de utilizar medios de evangelización novedosos y modernos. Yo he notado que funcionan mucho los números grandes. Yo siempre les digo, y siempre he notado que a los jóvenes les llama mucho la atención ver más jóvenes. Entonces, si esta reunión, por ejemplo, como nos dice ahorita Eva, es que eran 5 o 10 personas, pues ya así como que te desalienta un poquito. Pero entras a una reunión como las que Dios ha bendecido aquí en San José de Gracia, que entras y son 200 jóvenes, o a veces hasta 300, pues entras y ya por el hecho de ver a más jóvenes te parece demasiado atractivo y empiezas a acudir y algo se va quedando. Curiosidad, vas a ver, te gusta y te quedas. Claro, importante. Entonces, otra cosa importante es, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, métodos novedosos de evangelización y que son dramatizaciones. Por ejemplo, Belén, ¿nos puedes explicar qué es una dramatización? Sí, es puede ser, fíjate que las dramatizaciones se pueden enfocar en muchas cosas, tanto en un cuento, tanto en una parodia, no sé, por ejemplo, el padre Juan Rivas tiene el libro de cuentos para vivir, sueños para dormir, algo así. Ese está muy bueno. Entonces son pequeñas historias que puedas actuar, y la mera verdad te va a servir muchísimo, porque si alguien está hablando no vas a tomar tanta importancia que si lo ves actuando. No, y aparte de que te lo vas a llevar visualmente y escuchándolo, ¿no? Porque como tú dices, si nada más estás bla, 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 pues sí llega un momento en el que te aburres. Y sabes que una dramatización tiene que ser cortita, porque si la haces larga ya no es una dramatización, va a ser sí, exactamente. Y es como un tema también, a cierta cantidad de minutos, el que está como audiencia pierde ya la noción de concentración. Entonces, lo que a nosotros nos funciona mucho es hacer varias etapas en una reunión. Por ejemplo, metemos que la oración inicial, que la ambientación, que el tema, que un video, que dramatización. Entonces, complementarlo con varias cosas funciona para que los jóvenes captemos por varios sentidos y encontremos entonces sí una espiritualidad atractiva a la edad joven, ¿verdad? Y hasta el baile también lo metemos, ¿verdad? El baile, el canto, las dramatizaciones espirituales, y es una manera que jalamos a los jóvenes y a familias completas para que no se les haga aburrido, y si los atrae, un amigo va invitando a otro, y sí, gracias a Dios tenemos muchísimos jóvenes y familias completas. Sí, y también otra cosa que funciona muy bien es, yo lo he notado mucho, que siempre han venido, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de traer grandes oradores que son gente muy preparada y estudiada, y de repente te dan un tema tan teológico y tan elevado que así como que te pierdes un poquito. Pero a veces cuando el joven habla al joven y sus palabras son sencillas, por sencillas que éstas sean, el hecho de que sea un joven el que se dirige a otro joven, como que pega más duro, ¿verdad? Sí. Y luego, ¿sabes qué? Que un tema también, como igual que la dramatización, no tiene que ser tan largo, porque si no los vas a enfadar totalmente. Un tema de 10, 15 minutos vas a decir, ¿pero qué les voy a decir? Pues lo que es, nada más, sí. Y ya, porque si no se pierde. Una recomendación que se me hace muy buena, que nosotros implementamos mucho, ahorita ya no se puede porque son números muy grandes los que estamos manejando, pero la que utilizamos mucho nosotros, ¿recuerdan el método socrático? Sí, Que funcionó mucho cuando eran grupos de 50, 70 jóvenes, utilizábamos el método socrático para evangelizar. ¿Y qué es esto? Esto es pregunta y respuesta. En vez de estar un orador dando un tema demasiado extenso, empieza a evangelizar en base a las dudas de los jóvenes. Entonces lo que es hacer una pequeña introducción del tema, pero muy pequeña introducción, te estoy hablando de 2-3 minutos, y entonces repartir papeletas a los jóvenes para que ellos pongan ahí su pregunta sin ponerle nombre. Entonces hay temas que de repente suelen ser bochornosos, como el de sexualidad, y que pueden ser penosos y no te animas a preguntar bien. Mediante una papeleta que no tiene tu nombre, nadie identifica quién hizo la pregunta y le podemos dar respuesta en base a su duda. Y entonces las dudas de otros jóvenes pueden ser las mismas dudas que manejen otros. Entonces todos ponen mucha atención, y el método socrático va enfocado totalmente a las dudas del joven y funcionó fenomenal para la evangelización. Y sabes también que funciona, y realmente que si nos están viendo y si tienen algún grupo lo hagan, los debates, como por ejemplo el debate del aborto, funciona totalmente. Entonces es muy bueno el debate.
Sí, y además utilizar hay recursos y herramientas en internet, en los canales de YouTube y demás, de páginas católicas que tienen muchas dinámicas juveniles que podemos implementar dentro de nuestra parroquia. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, el hombres versus mujeres, encontramos en otras dinámicas como los debates, dramatizaciones y demás, que son muy sencillas y que además fomentan ese grupo directivo que tengas en un grupo juvenil, fomentan sus ideas y su crecimiento como amigos, y además ayuda mucho a los nuevos métodos de evangelización. Entonces hay que estar innovando constantemente. Sí, renovarse cada día y ver qué le está gustando a los jóvenes y qué no, para no hacerlo, porque si no, si tienes que estar checando y evaluar. Yo creo que parte de la gran espiritualidad es que se está evaluando semana a semana la reunión para que veas qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Sí, otra cosa que es más importante, fíjense, ahorita estamos enfocándonos un poquito cómo hacer funcionar una pastoral juvenil, y eso es bueno, pero también cómo vivimos nuestra fe como jóvenes. A mí se me hace importante porque uno de los videos que más me impactaron a mí de jóvenes para rezar el rosario era uno que se creó en España. No sé si lo recuerdan, que salían 50 chicos y chicas dando 50 razones para rezar el rosario. Entonces como que impacta mucho el hecho de que un joven te diga: yo rezo el rosario, en vez de que escuches a otra persona mayor, a una religiosa o un religioso que te diga: es que tienes que rezar el rosario porque es bueno, y esto, que te diga un joven: ¿sabes qué? Yo practico el rosario diario. Eso te impacta. Entonces ese poder lo tenía este video. Entonces yo creo que sí sería importante que mencionáramos nosotros cómo vivimos nuestra espiritualidad, para que los jóvenes sepan que los jóvenes también nos dedicamos a rezar y a fortalecer el alma, y no solamente al estudio, al trabajo y demás, ¿no? Entonces, ¿quién de ustedes quisiera empezar? Mira, a mí me recomendó mi tío, que yo tenía muchísimas dudas, yo no sabía cómo rezar, o por ejemplo respuestas que quería para mi propia vida. Entonces yo no sabía cómo buscarlas. Entonces él me dijo: abre la Biblia y el pedacito primero que se te venga lo veas, léelo, analízalo y después di qué es lo que quiere decirte Dios a ti en tu vida como persona. A mí eso me encantó porque fue una manera muy sencilla donde encontré respuestas para mi vida, donde encontré la palabra de Dios y donde me acerqué un poco más a Él. Y funciona, ¿verdad? Es impresionante. Pero ¿sabes qué? Ahí está, el detalle es conocerlo, porque antes no lo conocías y querías respuestas. Lo conoces y ya las encontraste. Entonces la invitación es conocer a Dios y amarlo después, porque si no lo conoces, ¿cómo vas a amar a alguien que no conoces? Tienes que conocerlo para poderlo amar. Yo creo que ese es el principio de toda vida espiritual de nosotros como jóvenes, que siempre andamos buscando las respuestas a todas nuestras preguntas, y las estamos buscando en todos lados de una manera equivocada para nuestro espíritu. Entonces, cuando vas encontrando esa respuesta, te vas encontrando con Dios, vas conociendo, es como empiezas a formar una vida espiritual ya enfocada pues a Dios. Y practicar esa vida espiritual, porque muchas veces dicen: es que a mí no me nace rezar el rosario, es que a mí no me nace ir a misa, es que a mí no me nace ir a la iglesia. Pues es que no van a hacer nada, la verdad no van a hacer nada. Si tú esperas que en un pedazo de tierra que está ahí en una sombra le nazca algo, pues nunca van a hacer nada. Tienes que sembrar una semilla, regarla y tenerle los cuidados pertinentes. Entonces, si tú no practicas la fe, no te vas a enamorar de la fe, y entonces no vas a llevar a una espiritualidad sana dentro de tu vida. Entonces, ahí es bien importante, sí, practicar la fe. Yo recuerdo, por ejemplo, a mí me parecía, cuando estaba más chico, que tal vez estoy muy chico, por cierto, recuerdo que el rosario me parecía la cosa más aburrida del mundo. O sea, yo lo tenía, o sea, iba a misa y empecé a crecer en la fe y me empezó a gustar la iglesia más, pero el rosario así como que lo tenía aburrido. Y hasta que vi tantos testimonios de jóvenes que decían: es que yo rezo el rosario diario, es que yo me lleno con rosario, y empezó a como a escuchar esa voz por medio de las circunstancias. Dije: pues es que yo lo tengo que rezar todos los días y le tengo que calar. Entonces a mí no me gustó, por ejemplo, con muchas personas. A mí me gustó rezarlo yo solo, como que me concentraba más, y habiendo más personas como que sí me desconcentraba un poquito y pues no le encontré el sabor, pero solo sí. Entonces me di cuenta que era una herramienta maravillosa, lo que es el rosario. Entonces hay que buscar cómo te puede parecer a ti atractivo. Si te lo han mostrado la espiritualidad de una manera que no te parece atractivo, que no te gusta, hay que buscarle el modo.
porque hay veces que no se trata de la parroquia o no se trata de la cantidad de oración que hagas, sino qué tipo de oración. Entonces hay que buscarle, pero no descuidarlo. Sí, y la espiritualidad se basa en la fe y en lo que tú sientas totalmente la confianza a Dios, porque sabes que decimos tener fe y no la tenemos. Les voy a poner el ejemplo de la lluvia que nos está faltando aquí en nuestro pueblo de San José. Toda la gente he escuchado: ay, porque no llueve, nos va a acabar la cosecha, no vamos a tener elotes, esto y el otro. Pero se han preguntado cuántos padres nuestros o cuántos rosarios han ofrecido para que Dios mande la lluvia. Yo creo que nadie, o nada más le dice: Dios, ¿por qué no me mandas la lluvia? Te voy a rezar un Padre Nuestro para que me la mandes. Pues no. Como si fuera una hada madrina, ¿verdad? Sí. O como decimos, a veces el Santísimo está solo, o sea, a veces nada más queremos que las cosas nos aparezca la lluvia y eso, pero como comenta Belén, hacemos oración, el Santísimo está solo, ahí está para que le demos gracias y para pedirle. Yo Pues siento nada, que, lo hacemos y ahí no nos cuesta nada. así como ustedes lo dicen, creo que nuestra espiritualidad se ha tornado en hijos exigentes. Sí. Ya nada más recurrimos a Dios para exigirle, porque yo recuerdo claramente que los demás años que ha habido un poquito más de lluvia, llega un cicloncito de esos que te dejan lluvia toda la semana y uno dice: pero nos vamos a convertir en ranas y nos vamos a convertir en La sapos. ropa no se me seca. Renegando. Más bien nos volvemos convenencieros, Gustavo. Porque cuando solamente nos vemos ya bien apretados es cuando acudimos, nada más a pedir y a exigir a veces, o enojados. Es que Dios nos está castigando, ¿cuál? Dios no castiga. Actos, no nos está castigando. Nosotros, ¿qué estamos haciendo para merecernos algo así? Y exactamente, exigimos, no pedimos, es diferente. No, y porque aparte de exigimos. eso, que nada nos parece, porque como dices, si llueve, qué bueno, si llueve, hay que mal porque la ropa ya no se me secó o ya no pude salir a la calle. Y si no llueve, también es malo, o sea que nadie nos puede dar gusto. Pues, Exactamente. como que hay que... Y ahora sí, como bien dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que deja de tenerlo. Y ahorita que nos hace falta la lluvia, bueno, yo añoro escuchar las gotas de la lluvia ya, porque sí hace falta. Y fíjense, yo creo que pasa exactamente lo mismo. Así como dice ese dicho de nadie sabe lo que tiene hasta que deja de tenerlo, yo me pregunto, si llegara un momento en el que nuestros templos estuvieran vacíos de la Eucaristía, que si llegara un momento en el que Dios ya no nos escuchara nuestras oraciones, ¿cómo estaríamos a rodilla pelada pidiéndole o buscando los templos? Aunque ya no tendría efecto porque no lo tendríamos. Y me pongo a pensar, Dios está presente en todos los templos, está presente en todas partes, hay misa todos los días y nosotros no acudimos. Se han puesto a pensar si nos dijeran: hoy se va a celebrar la última misa. Imagínense, no cabríamos en el templo. Pero como la tenemos todo el tiempo, pues ahora sí que recurrimos cuando nos da la regalada gana. Y ahora sí que hasta que no lleguemos al momento de no tenerlo, vamos a darnos cuenta de lo importante que era. No, y aparte deja de no tenerlo, simplemente no acudimos a él porque no lo necesitamos, porque estamos bien, porque tenemos a mi familia sana, pero eso sí, se viene un problema y ahí estamos llorándole y pidiéndole y suplicándole de que nos ayude, de que nos... Y pobrecito que no te lo cumple, que no se alivie el enfermo, que no se arregle ese problema porque lo maldices. Hay personas que lo maldices, sí, que se alejan de la religión católica. O buscas otra opción de Dios. O ese clásico que dice Gustavo, el de ir a misa o acercarse a Dios porque nos nace. O sea, si todo en esta vida nos gozábamos y nada más en lo que nos nace, yo creo que no haríamos nada porque nada nos nace más que divertirnos y recibir. No, y los sentimientos son unos que los tienes un ratito y en el mismo ratito se te terminan, o te enfadas de ese sentimiento. Entonces yo creo que es más cuestión de decisión, de decir a hacerlo. Yo quiero creer, yo quiero conocer a Dios, yo quiero confiar en Dios, yo quiero seguirlo con decisión, con determinación y no nada más con un sentimiento, porque a lo mejor al principio puedes sentir muy bonito, pero después ya no vas a sentir bonito y ya por así ya vas a dejar de creer, pues ya como que... ¿no? Sí, o ¿saben qué otro tipo de espiritualidad utilizamos a veces como jóvenes? Que es muy recurrente, como ese ejemplo que les ponía yo del señor que tenía que llegar a su trabajo a tiempo y que él sabía que lo que más le iba a retrasar era encontrar estacionamiento antes de llegar a su trabajo y que iba todo el camino pidiéndole a Dios: Dios mío, por favor que encuentre un estacionamiento cerca, por favor que encuentre estacionamiento, porque iba bien tarde. Y él decía que si llegaba tarde lo iban a correr. Entonces iba todo el camino pidiéndole y llega a la empresa y se encuentra un estacionamiento
exactamente enfrente de la puerta. Y luego mientras le iba pidiendo dice, no señor, olvídalo, ya lo encontré, y se estaciona. Sí, y así nos pasa. Nos ha pasado. Estamos nosotros pidiéndole a Dios auxilio en nuestros problemas, encontramos solución y nos olvidamos de Dios. Así como diciendo, yo pude si no ocupé de Dios. Cuando no sabemos que todo proviene de Dios, todo. Nos dicen las escrituras, ni la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces, con mayor razón, lo que pasa en nuestras vidas, que Dios está tan interesado en nuestras vidas, con mayor razón viene y procede de Él. Y aquí en este pueblo, fíjate, como comentas, Gustavo, estamos bendecidos porque tenemos misas en la mañana y en la tarde. Tenemos el Santísimo abierto, que en otros pueblos tenemos el Señor Cura y el Padre, que en otros pueblos no hay padres, ni 2 misas, y está cerrado el Santísimo. ¿Por qué? Por la inseguridad, porque se lo roban. Y aquí hay grupos parroquiales que al que queramos elegir, las reuniones de nosotros los lunes, la casa de oración de Betty, tenemos tantos y tantos lugares para todos los gustos. El chiste es, esforzarnos un poquito en buscar, porque está todo en la palma de la mano, nada más que no queremos. Como decía el padre el domingo, que fue antes, no se quejaban de nada, tenían que ir por el agua, como ahora nos estamos quejando por la falta de agua, y antes tenían que ir por la agua y caminaban y no se quejaban, y ahora que estamos tan acostumbrados a tener todo, lo único que hacemos es quejarnos y lamentarnos de lo que no tenemos, y lo que nos quejamos son cosas materiales, nos olvidamos de Dios. Por eso a mí se me hace muy importante que hagamos profesión de fe, o sea, profesión con la boca. Que como jóvenes podamos decirles a los demás, ¿sabes qué? Yo soy joven, yo también hago las mismas actividades que tú, que son estudiar, que son trabajar, y que tengo los mismos acontecimientos y dificultades en la vida, pero también incluyo la oración, también incluyo la espiritualidad, también me encanta ir al Santísimo, también me gusta ir a la misa. Entonces, por eso que a mí me gustaría que ustedes les dijeran qué es lo que están haciendo ustedes, aquí a los que nos están viendo por televisión, qué están haciendo en cuestión de espiritualidad. ¿Iniciamos o...? Yo empiezo. Sí. Bueno, por ejemplo, yo aquí nosotros tenemos una dinámica que se llama disciplina espiritual, y por ejemplo yo como la aplico, yo misa diaria, comunión diaria, siempre procuro estar en gracias, recurrirlo a la confesión frecuente, el rosario diario. Entonces, y no te olvides de que empieces a todo de golpe. Nosotros ya tenemos un caminar por esto, entonces, pero puedes empezar, no sé, rezar 2 Padres Nuestros antes de salir de tu casa y invocar al Espíritu Santo, pero hacerlo frecuentemente. No decir, lo hice, pero ya como que ya me aburrí. Y poco a poco irlo aumentando. Por ejemplo, el rezo del rosario diario, la coronilla de la misericordia, no lo puedo hacer a las 3 de la tarde por mis tiempos, pero la hago en el transcurso del día. Y la liturgia de las horas es así como yo me alimento esa parte importantísima de mi vida, que es lo más importante, y la parte que más sostiene a mi vida, yo creo que es ese momento de oración. Y sobre todo, pues, obviamente la misa y la comunión, yo creo que eso no puede faltar. Es media hora la que estamos en la misa, no es mucho tiempo, y sin embargo, si tomas la decisión de ir, le vas a ir agarrando un sabor muy rico, y te va a llenar del corazón, y sobre todo si vas y comulgas, te llena mucho más, y te sientes muy bien con Dios. Fíjate que, así como bien dice Willy, yo te voy a decir también lo que yo hago, pero no te bases en lo que hacemos nosotros, sino en lo que tú vas a hacer a partir de hoy, porque Dios te está diciendo definitivamente que te debes de poner las pilas y debes de ponerte a orar y hacerte una disciplina. Y como bien decía también Willy, no es necesario que inicies con leyendo toda la Biblia en un solo día o te quieras abarcar todo, no. Inicia con un Padre Nuestro, después con un misterio y después con el rosario completo, y vas a ver que a lo mejor al principio te va a costar trabajo, sí, pero en el transcurso de que lo vayas practicando y haciendo, vas a ver que te vas a enamorar de la oración y cada día vas a pedir más y más, porque nosotros tenemos un largo caminar para poder llegar hasta aquí. No creas que iniciamos haciendo todo lo que te voy a decir, ¿no? Porque pues sería imposible hacer todo ahora sí, que no es imposible, ¿verdad? Es la decisión que tú tomas.
Si tú tomas a hacerlo, claro que vas a poder. Pero como joven nos cuestan un poquito de trabajo empezar a Y contar. como dices, lo que es importante es que se sepa que es como un caminar, es paso a pasito, en lo que te vas enamorando de la oración, en lo que vas pidiendo más. Yo siempre les digo, en lo que la oración va causando efectos y lo dices, pero no manches, qué bien sirve la oración, yo quiero más. Y entonces vas aumentando. Es lo que les iba a decir, aparte de llenarte de adoración, pues también es combinarlo, también sobre todo con un camino de conversión, del ser mejor, de dejar de hacer esas cosas malas que siempre hacemos. Entonces, si hay algo que te cuesta trabajo, poco a poco irlo dejando y combinarlo con la oración, y es fenomenal. Aparte de que te sientes muy bien, empieza a haber una gama de cambios en tu vida fenomenal, se siente muy bien. Indiscutiblemente tu espiritualidad tiene que estar a la par con tus actos, porque si no predicas lo que dices, entonces ¿qué estás haciendo o qué estás diciendo? No te creas, te estás engañando a ti mismo, porque a las demás gentes no las vas a engañar, porque vas a ver quién va a decir, mira, él está bien, ahora sí como nos dicen allá, pegándose golpes de pecho en el templo, y mira cómo es, o mira qué es. Así que definitivamente tu espiritualidad tiene que estar ligada a tus actos, porque si no predicas también con tus actos, de nada te va a servir la espiritualidad. Al contrario, puedes arruinar las cosas más. No, me decían, o le estás rezando a Dios o le estás rezando al diablo, porque aunque tú te llenes de miles de rosarios, pero si tu alma está ahora sí manchada o negra, ¿de qué te va a servir esos 1000 rosarios que rezaste? De nada, no te va a servir de nada, porque a Dios nadie lo puede engañar. Te puedes engañar hasta tú mismo, pero a Dios indiscutiblemente nadie lo puede engañar. Así que yo te recomiendo que, aunque reces nada más un Padre Nuestro, pero que sea con el corazón, que sea con la mente, que sea con la fe puesta en Dios, que lo estés haciendo realmente porque amas a Dios, y no reces un rosario completo, pero que tengas el alma por ahí con un granito, una manchita. Primero ve, confiésate y no dejes de hacer oración, claro. O también a veces practicamos esa oración que mi mamá le dice, parece que vas en una carreta, dice mi mamá, porque vamos rezando rápido, así, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Y pues eso no tiene ningún efecto, o sea, no es una carrera contra el tiempo, es una oración de calidad. Entonces, ¿de qué tipo de calidad le estás brindando tú a la oración? Entonces, es importante que cuando te comuniques con Dios, le brindes el 100% de tus sentidos, de tu entendimiento, que no estés pensando en otra cosa. Hay gente que mientras está barriendo, está haciendo la comida, está disque rezando. Yo digo disque rezando porque estará pronunciando algo con los labios, pero su mente y su corazón están en los quehaceres de la casa. Entonces hay que dedicarle tiempo de calidad a Dios, en el cual nos conectemos con todos los sentidos. Pero para darte mejores tips precisamente de cómo hacer oración y cómo ir creciendo en espiritualidad, es que vamos a ir a ver unos pequeños cortes comerciales y regresamos en un momento. Te invitamos a que veas mi programa Clasificados TV, el día miércoles y viernes de 9 a 10. En este canal no faltes. Bueno, continuamos aquí con el programa porque los jóvenes también necesitamos de Dios y estamos hablando sobre el tema de la espiritualidad y continuamos. Pues ahora tenemos también aquí como invitado a nuestro queridísimo amigo Damián, que viene a acompañarnos. Y fíjense que seguimos platicando precisamente sobre el trabajo de espiritualidad de un joven. Un joven está llamado indiscutiblemente a la espiritualidad, y se me viene mucho a la mente esa palabra que está en las Escrituras que dice que bendito sea aquel joven que le entregue a Dios sus años de juventud.
Porque hay veces que ya nuestras actividades no nos permiten hacer otra cosa más que acercarnos a Dios, y estamos hablando a lo mejor de una etapa ya de adultez o de ancianidad, donde pues ya no tienes otro recurso más que acudir a Dios. Entonces no se trata de eso, se trata de que ahí donde el mundo te es atractivo, donde la moda te es atractiva, donde la diversión te es atractiva, también encuentres que hay que darle de esos momentos a Dios. Y que en todo momento, porque ¿sabes qué decimos los jóvenes? Es que no tengo tiempo, tengo que ir al trabajo y luego tengo que ir allá, tengo acá, pero yo no tengo tiempo de ir a misa, yo no puedo ir a misa. Y menos entre semana, ya no se diga los fines de semana, no. Y el tiempo está, que tú lo hagas. No, y déjame decirte otra cosa. Lamentablemente muchos de los jóvenes tenemos la mentalidad de que estar con Dios es aburrido. Entonces, si se acercan, por lo menos los jóvenes de aquí de la comunidad, y se acercan un poco a las reuniones, se dan cuenta que es de lo más divertido y puedes encontrar la felicidad, la risa, puedes bailar. O sea, no te van a prohibir nada que no sea malo para tu cuerpo y para tu espíritu. Yo pienso que la clave está precisamente en cómo presentar a Dios. Yo siempre les he dicho que Dios es atractivo, es alegre, es entusiasta, es todo. Pero a veces nosotros lo presentamos como aburrido, tedioso y enfadoso, pero eso es responsabilidad nuestra. Porque alguien decía, es que hay que mostrar a Dios atractivo. No, Dios ya es atractivo. La intención es cómo lo estás reflejando tú. Entonces ahí sí hay una gran labor de parte de los sacerdotes, de los que militen en una pastoral juvenil, de los laicos comprometidos, que tienen que reflejar a Dios tal y como es, alegre, entusiasta, apasionante, que quieras entregarle todo tu tiempo, tu energía, tu esfuerzo, hasta tu economía. O sea, es de darle todo, porque Dios lo merece todo, y uno se siente muy bien cuando uno entrega ese todo, ¿verdad? Sí. Sí, porque yo recuerdo, a mí me ha pasado lo que Tico me gustó, me decía, no, el rosario, y me imaginaba un velorio con todos cabeceando así, sí. Y pues dices, no, pero ya cuando vas conociendo el rosario, ven meditándolo, empiezas a meditarlo, a imaginártelo de muchas maneras, llegamos a eso, se empieza a convertir en algo... En algo atractivo, ya te gusta y lo necesitas. Y algo que también quería agregar de hace rato en el bloque, además, hablábamos de dar testimonio también, o de tener esa conversión. Y realmente, si tomas la decisión de hacer la conversión y de dar un buen testimonio, alejándote de las cosas malas y negativas, la oración, y si te mantienes en la oración, eso te va a hacer fuerte. Yo diciendo que si hicieras mucha oración, con eso ya la misma oración te va cambiando. O sea, no, claro. es algo no se puede decir mágico, sino más bien que sientes mucho a Dios. O sea, ahora se nota Dios, cómo Dios mueve todo en tu vida. También hay que tener mucha cautela, porque hay veces que no tenemos otros recursos. Por ejemplo, hay gente que vive en un poblado muy apartado y el sacerdote ya es de avanzada edad y no tiene el vigor para estarte mostrando a Dios como tú quisieras, de una manera alegre y dinámica. Entonces tú mismo tienes que buscar esa manera dinámica de verlo. Por ejemplo, les exponía yo lo del rosario. Bueno, a mí no me gustó en grupo, pero me gustó personalmente yo solo. Entonces hay que buscar la manera. A mí otra cosa que me llamó mucho la atención la primera vez que me puse como un reto el hecho de leer la Biblia, bueno, me parecía como, dije, bueno, pues es que es un libro bien grueso y para leerlo todo va a estar bien complicado, pero a mí me gusta mucho la historia y la arqueología. Entonces lo tomé primero como un libro histórico y créanme, era apasionante estar leyendo la Biblia. Es una historia verdaderamente apasionante, al grado de que llegaba la gente para alguna cosa me distraían de la lectura y me enojaba. Yo ya me enojaba porque es que está bien interesante y parecía como si fuera un programa de televisión, una serie que no te la quieres perder, y yo quería ver qué seguía. Es muy interesante. Entonces la iglesia, la fe, la espiritualidad es verdaderamente atractivo, hay que acercarnos, hay que practicarlo. Ciertamente todo está en tomar la decisión, porque por ejemplo yo puedo decir, predisponerme, como decía Willy, es que rezar el rosario es como ir a un velorio, o que a lo mejor acercarme a misa, ir a una visita al Santísimo, que qué aburrido. Pero ciertamente si uno lo hace tomando la decisión y con la convicción de que quiere hacerlo no porque les nace, porque te decimos, cuando me nazca lo voy a hacer, no. O sea, ciertamente tomar la decisión, hacer el intento y probar, porque si únicamente nos predisponemos a que qué aburrido, qué aguado, qué enfado, pues ciertamente nunca lo vamos a experimentar y convencernos de que efectivamente es algo hermoso. Sí, cierto, iniciar por uno mismo.
como decía Belén hace rato, de que pretextos nunca nos van a faltar y que el tiempo y que ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro. Por eso también se trata de decisión y esa convicción que tú vas a tener, y hasta que no lo vivas te vas a dar cuenta de todos los efectos tan grandes que puede traer la oración en tu vida. Porque a lo mejor te venimos y te decimos que está muy padre y todo, pero si tú no lo vives no te vas a dar cuenta de la realidad de lo que te estamos diciendo. Sí. Y una cosa muy importante también, tienen que tener en cuenta de que vamos a caer y vamos a volver a pecar y vamos a estar mal, pero eso no quiere decir de que no vamos a salir adelante, ¿no? O sea, nosotros no somos los jóvenes perfectos, ni mucho menos, cometemos errores, pecamos, pero todo está en decidir y volver a acercarte a Dios. Y gracias a Él, pues siempre nos tiene la mano, ¿verdad? Sí, no nos ha dejado a un lado. Y como dices, así cuando te caes o cuando vuelves a pecar, es mucho más fácil levantarte. Y por ejemplo, si tienes un problema, los problemas a lo mejor son iguales o peores que los de todas las personas, pero con Dios se te hace mucho más fácil salir de ellos y empiezas a ver todo de una forma muy diferente, de una forma y sales mucho más rápido de cualquier problema, y te levantas de cualquier caída, porque sabes que ya hay alguien que te ayuda y te respalda y que te hace que te levantes así, y realmente de una forma milagrosa. Pero solamente tomando una decisión y experimentándolo. Fíjate que a mí en el Face me gusta meter mucho poner estados, y se me ocurrió uno, por ejemplo, que dice, pues mi Dios dinero, me dio tranquilidad, pero no felicidad. Sí. Mi Dios vanidad me dio belleza, pero no felicidad. Bueno, el chiste es que el mundo te ofrece muchísimos tipos de dioses, entonces está en seguir el correcto, ¿no? Y está en uno tomar la decisión de querer cambiar, porque ¿sabes qué? Y aquí va para todas las mamás, si tú quieres tener unos hijos que estén llenos de espiritualidad, debes de iniciar por ti mismo. Si ya tienes adolescentes, pues invitarlos a un grupo, invitarlos a que hagan la oración de los alimentos. Y si tienen niños chiquitos, pues qué mejor, porque es cuando son semilleros, ahora sí de todo, agarran todo lo que tú les estás dando. Desde la mañana, lo primero que hagas antes de levantarte, enséñalos a persignarse, que deben de ofrecer su día a Dios, Dios te ofrezco mi día y bendícenos. Y después enséñalos antes de irse a la escuela a darles la bendición. Claro. Porque si no, los niños van a crecer ahora sí, que casi la mayoría crecen así nada más. O pregúntate, ¿bendicen los alimentos en tu casa? Yo creo que son muy pocas familias las que realmente bendicen los alimentos. Ni siquiera llegan a asignarse. Asignarse, bueno, digo, sería una buena ventaja, pero ya ni eso a veces. Entonces, rezar el rosario en familia también, ¿verdad? Qué bonito. Y así, pues, si no le gusta a uno, pues ya cada quien independientemente. El otro día que algo muy bonito, venía al trabajo y su papá llevó al niño a la escuela, y el niño, que antes de que se fuera su papá, que le da la bendición a un niñito de 5 años. Y yo digo, pues es lo que él también está viendo en su casa, porque también el ejemplo que dan los padres de familia. Sí. Porque a veces los papás se exigen y ellos ni siquiera van a misa, rezan el rosario y reniegan a la hora de la comida en lugar de dar gracias a Dios que tenemos que comer. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando y cómo es que exiges algo a tu familia? Y además, ojo, para los padres de familia que nos están escuchando, yo les voy a dar un consejo bien importante. Por ejemplo, en la práctica del rezo del Santo Rosario, qué importante es, fíjense, el rezo del Santo Rosario es una oración de 15 minutos, donde tú la pronuncias de una manera pausada, de una manera correcta, haces las oraciones pertinentes, son 15 minutos. Pero hay veces que le ponen tantas jaculatorias y tantas peticiones y le ponen que le haces a tu hijo totalmente tedioso el resto del Santo Rosario. Entonces, padre de familia, pregúntate cómo estás presentando tú el rezo del Santo Rosario o cualquier otra devoción que quieras inculcar a tus hijos, porque si le estás haciendo a tus hijos una carga muy pesada, ellos no van a querer recurrir a la espiritualidad nunca más. Los vas a dejar como curados, como vacunados, para que no se vuelvan a acercar. Por ejemplo, a mí me costó trabajo volverme a acercar al rosario, porque yo conocí el rosario de una manera de 30 minutos. Cansado, tedioso, lleno de ejaculatorias y de rezos y de peticiones. Entonces yo no lo quise volver a tocar y me costó trabajo otra vez. Pero gracias a eso, Gustavo, también, aunque haya sido de media hora,
gracias a esto tuviste el ejemplo en tus Claro, papás. eso es importante. Sí, es bueno. Porque hay padres de familia que nunca lo hacen. No. Y hay veces que si lo hacen. Ahora sí que yo siempre les digo, para un pleito entre padres de familia, bien que se pelean en frente de los hijos. Pero si van a orar, en los secretitos del cuarto donde nadie nos vea. Sí. Entonces, Todos están dormidos. donde te tienen que ver los hijos, el ejemplo que tienen que ver realmente es el que es ese, la oración, la espiritualidad, no el de estarse peleando enfrente de ellos. Pero fíjense, yo quiero retomar algo bien importante que comentó Eva ahorita. Eva nos comentaba de que íbamos a caer, que iba a haber caídas también. Y cuando uno ya lleva un camino de espiritualidad o una disciplina espiritual que va avanzando, entonces uno se encuentra con que de repente se pregunta, bueno, ¿tendrá efecto mi oración? ¿O realmente tendrá caso que yo esté haciéndolo? ¿O me estará escuchando Dios? Entonces el demonio va a estar metiendo ahí coletazos para que dejes de practicar la espiritualidad. Y es por eso que tenemos que ser enérgicos, por eso le llamamos disciplina espiritual, porque lo tenemos que hacer por decisión y convicción. Sí, que te nace realmente, que te va a llenar. Y vas a ver que una disciplina, a mí me pasó, la disciplina te va pidiendo más y te va pidiendo cada día más porque te hace falta. Claro. Dios no nos ocupa, pero nosotros lo ocupamos a Él. Llegas a experimentar esa necesidad. Sí. Yo, por ejemplo, como caso personal, y creo que todavía hasta la fecha todavía no me repongo. Y me sorprende porque estaba todavía más chico, tenía 16 años y fue cuando empecé a incursionar aquí al grupo de San Nicolás. Entonces, yo igual no sabía ni que a lo mejor hacer oración era únicamente Padre nuestro que estás en el cielo, Dios está en María, nada más. Repetir una frase. Repetirlo nada más por ese sentido. Entonces, en la casa había un libro que se llama Libro de mis oraciones. Y dije, lo voy a leer y tiene apartados para cada día para cada tiempo del día, de la mañana, del mediodía, de la noche. Y dije, bueno, voy a empezar por la noche. Me leía mis oraciones, las meditaba y me gustaba, lo hacía cada noche. Y hubo un tiempo que me invitaron a ser ministro lector. Estaba en la prepa y me levantaba a las 6 de la mañana para irme a misa. Era un día nada más a la semana. O sea, me levantaba, lo iba, mis oraciones y demás. Y pues yo me sentía a gusto. Y los días que no lo hacía, a veces como que sentía como que hasta culpa. Y decía, no lo hice. Pero ciertamente lo que dice Gustavo, que ahí el demonio da coletazos, no sé en qué momento, cómo fue que empecé como que a desganar. Me fui a estudiar, pues ya no iba a leer entre semana la misa, dejé de hacer oraciones y así como que dejé de repente como que un abismo. Y a veces volver a regresar es pues sí llega a ser complicado, difícil, pero ciertamente mientras viví ese tiempo sentías muchísima paz, mucha tranquilidad y me sentía completo. Y yo creo que ahí está la clave, ¿eh? La clave es en que estés escuchando tú, que nos estás viendo por este medio de televisión, que estés escuchando de que hay otra persona, el testimonio que te estábamos dando, de que tenemos oración en nuestra vida y vemos frutos en la vida. Lo que te pedimos es, tú compruébalo. O sea, no te creas lo que te estamos diciendo, tú compruébalo. Tú experimenta el hacer oración en tu vida, experimenta una disciplina espiritual. No te pedimos que te la pases todo el tiempo rezando, sino que hagas lo propio, lo que tú puedas, según tus posibilidades. Yo sé que no puede orar lo mismo un soldado que lo que reza una monja de claustro, ¿verdad? O un doctor a lo que reza un sacerdote. Cada quien, de acuerdo a sus ocupaciones, puede hacer oración, experimentar los efectos de la oración y créeme, no lo vas a querer dejar. Y aparte que no lo vas a querer dejar, vas a querer aumentar más en oración. Y todo por ver los frutos en tu vida. Y el examen de conciencia también, qué tan importante es hacerlo en la noche, ¿verdad? Importantísimo. Sí, y es muy fácil también, no nos quita mucho tiempo y así tomamos conciencia de todo lo mal que hicimos durante el día. Y yo pienso que la mayoría, casi todos lo hacemos y no nos quita, o sea, es muy fácil de hacerlo. Sí, porque hay muchos métodos de disciplina espiritual y ese sería uno muy importante, ¿eh? Incluir dentro de las oraciones de la noche el examen de conciencia y concluir el examen de conciencia con un acto de contrición, porque eso hace que tus pecados veniales sean perdonados y te vayas a dormir con mayor tranquilidad, entonces también es muy importante. Sí, pues yo creo que todo lo que hagas, sea poquito, sea mucho, pero que lo hagas con el corazón, te va a llenar, porque así hagas mucho, hagas poquito, si no lo haces con el corazón y con fe, no te va a servir de nada. Y fíjate, a mí otra cosa que me funciona mucho para, por ejemplo, cuando me siento así, con ganas a veces de mejor ya de dejarlo o algo así, yo me pongo a pensar mucho, por ejemplo, en las oraciones que ya tenemos, en las devociones que como el rosario, como la cornilla, la misericordia, yo me remonto mucho a las promesas que conllevan, pues que no te vas a morir sin confesión, que la Virgen va a ir
el sábado siguiente de que te mueras a sacarte del purgatorio. Todas esas promesas y todo lo que conlleva. A mí también me acuerdo de eso y me da un aliento. Algo interesado. A mí también me pasa. Un cierto interés espiritual. Sí, fíjate que Dios nos ofrece. Yo no sé si será interés o yo no sé, pero a mí por el trabajo del día y todo, en veces no alcanzamos a rezarlo, entonces lo rezamos en la noche y no saben. El diablo está ahí porque en cuanto me siento a rezar el primer Padre Nuestro, empieza un sueño. Una pesadez y luego digo, bueno, me dice mi esposo, no importa que te quedes dormida. Yo, no importa, porque sí importa, porque cuando me muera, ahí va a estar un sacerdote confesándome y me tengo que parar, porque si no, me gana. O sea, el pensar en todas esas promesas el pensar que va a estar ahí alguien que me pueda auxiliar antes de morirme, para mí. Y fíjate, hay un santo que no recuerdo si fue San Francisco de Asís o San Agustín, que dijo, aunque no existiera cielo, dice que él seguiría ese camino de santidad, dice, y aunque no existiera Dios, yo de todas maneras le amaría. O sea, que le gusta tanto el estilo de vida de la santidad, que aunque no hubiera una promesa de cielo y aunque no existiera Dios, él de todas maneras viviría esa vida. Y es lo mismo, yo creo que pasa también con la oración. Ustedes los escucho decir las promesas que hay de la oración y está muy bien, pero aunque no las hubiera, por el estilo de vida que te deja la oración, lo seguiríamos practicando. Y por sentirte bien únicamente. En paz, la paz. Tipo de oración que me gusta mucho es el silencio. Esa es clave. El silencio me encanta y por ejemplo, a mí las 2 veces que me ha tocado la reunión que exponen el Santísimo, lo exponen aquí de una manera muy distinta, como un rey con velas. Bueno, se ve hermoso. Y yo invité a mi mamá. Y me dijo mi mamá antes de entrar, bueno, yo voy a durar solo 5 minutos porque no le dije a tu papá que me va a quedar. Pues se quedó la media hora y así la noche me dijo, ¿sabes qué? Yo jamás había aguantado 5 minutos en el Santísimo y callada. Sobre todo callada, pero es una cosa tan padre, tan bonita, que que te llena y no necesitas que decir nada. Y fíjate que le diste ahora sí al clavo, sí, porque hay muchas personas que decimos, es que yo no sé orar, es que yo no sé rezar, es que yo no voy al templo porque yo no sé rezar. Y ahí está una forma de orar sin decir nada y que te llena. A mí también me encanta, y más me encanta, en el templo casi no hay gente, así que casi no hay personas. Todos ocupamos de Dios, pero nadie está en el templo. Ve al templo cuando estás solo el templo y estás tú solo ahí. Ay, la verdad, ¿cómo disfrutas ese momento? A mí de verdad que me encanta imaginarme ahí dormida. Te lo juro, yo me meto al Santísimo y me recargo en la última, cerca de la barda, pero en la última, y me acuesto y me encanta imaginarme dormida. O sea, no siento ni miedo porque está oscuro, está solo. Claro. Me encanta. Y luego no les ha tocado ir aquí al templo de San José cuando está como a las 12, entre 12 y 1. A mí me encanta ir a esa hora, les voy a decir por qué. Porque ya ves que está el rojo. ¿Que no trabajas entre 12 y 1? Sí. Bueno, tengo un programa a las 12, pero cuando no puedo es como a la 1:10. Por ahí me doy mis escapaditas. Okay. Pero cuando está el sol, ya ves que tiene rojo arriba, no sé. Ay, se ve tan hermoso cuando cae el rayo que se ve rojo. Dije, ay, Dios mío santo, qué cosa tan hermosa. Deberían de ir únicamente a apreciar el cómo se ve y eso el hecho de ver algo que te guste te llena a todos modos. Y fíjate algo que dijo muy importante ahorita también Eva, el silencio. A veces hacemos oración lleno de palabras, esto y esto y esto, y repites y dices, y a veces, yo digo que siempre Dios también quiere ser escuchado, y ese ser escuchado está en el silencio. Así que también hay que aprender a hacer silencio para escuchar la parte que le corresponde a Dios. Sí, es un complemento, porque si nada más estás hable y hable y hable, ¿en qué momento va a haber un diálogo? Porque no, pues ¿cómo? Nomás le estás pidiendo, porque por lo regular nada más hablamos con Dios cuando tenemos una necesidad. Exactamente. Porque cuando nos está yendo bien, nunca le damos gracias. Yo le comentaba a Miriam y a Carlos, les está yendo bien en un negocio que están iniciando, chiquito, y yo le decía, ¿ya empezaste a ir a misa? Me decía, no.
Le dije, ¿y qué esperas? ¿Por qué? Dije, pues que no sabes que les está yendo bien, porque gracias a Dios les está yendo bien. Claro. ¿Has ido a misa? No, le dije, pues es momento de que vayas a misa, y no tú sola, ve con Carlos y ve con los niños. Y sí, ¿verdad? Le dije, sí, no me digas que sí, hazlo, porque gracias a Dios les está yendo bien. Pero si Dios no ve que están correspondiendo de la misma forma, no saben cómo les va a ir en un futuro. Sí, porque fíjate, Dios quiere ver que en la prosperidad también estés con Él, porque así cuando tú te acerques dentro de la necesidad, te vas a acercar a Dios y decirle, Dios mío, para que veas que te busco en todo momento, y no ser convenenciero solamente cuando tú me ocupas. Entonces que Dios vea que en la prosperidad lo buscas y que también lo buscas en la necesidad. Eso es importante. Sí. Dar gracias totalmente. Y otra que es bien importante, como decías ahorita, Belén, el hecho de ir a estar en la presencia del Santísimo, sea cual sea, aunque sea solamente a mirar. Una de las oraciones más excelsas que hay es la contemplación, y en la contemplación ni hay palabras, ni hay ruido, ni hay nada, solamente hay un mirar. Por ahí nos daba un ejemplo Lupita Venegas, que decía, cuando vamos a la playa, nosotros nos ponemos abajo de una sombrilla y nos ponemos bronceador, y te pones una cachucha y te pones unos lentes, pero le hagas lo que le hagas, de todas maneras te bronceas. Te pongas bloqueador, te pongas lo que hagas, de todas maneras te bronceas. Ir al Santísimo es lo mismo, aunque estés distraído, aunque no tengas mucho que decirle, aunque estés callado, aunque hables mucho, de todas maneras te bronceas, de todas maneras el Santísimo ejerce un efecto en tu alma. Entonces, qué importante es ir y presentarte al Santísimo con la intención que sea, con el tiempo que sea, pero estar ahí presente, porque de todas maneras te broncea. Y que está ahí siempre esperándote a que tú le digas que sí, o que vayas a visitar. Y fíjate, importantísimo para los que estamos frente de las cámaras y que estamos de alguna manera dirigiendo este programa o esta pastoral juvenil, importantísimo que nos llenemos de espiritualidad, porque si tú eres una persona que se dedica a la evangelización o quieres que conozcan a Dios, por ejemplo, si eres un padre de familia que quiere que sus hijos conozcan a Dios, qué importante es que tú primero tengas a ese Dios presente, porque nadie da lo que no tiene, y no vas a poder transmitir algo que no has experimentado. Entonces practícalo. Muchas veces dicen, es que mi hijo no quiere ir a misa, es que mi hijo no quiere rezar el rosario, es que mi hijo no se quiere confesar. Pues discúlpame, pero ¿cómo lo estás presentando tú? ¿Verdad? Es importante. Y aparte, joven, si nos estás viendo, no esperan a que los papás les digan, vayan a misa, confiésense. Ustedes experimenten eso, llénense de Dios y sean el ejemplo para sus padres. Sí. ¿O sabes qué nos ha pasado mucho aquí, Eva? Que el joven evangeliza al papá. Sí. A veces los papás nunca han sido evangelizados y no les han mostrado a Dios. Ellos, por circunstancias distintas que Dios les maneja en su vida, van y muestran y conocen a Dios, y ellos son los que acaban evangelizando a los papás, y eso también es fantástico. Algo muy importante en la mañana que me llamó mucho la atención, Gustavo, si es cierto, somos la mayoría de familia o son, de que decías que en casa hay que buscar un lugar especial donde tengamos a Jesús y a María. Tenemos a lo mejor un lugar especial donde tenemos los vinos, los mejores vinos, que la sala, que el florero, que la comida, pero no tenemos un lugar bonito, ni un mueble carísimo, ni el piso ahí bonito, ni el espacio limpio para poner a Jesús y a María. Sí. Y como dices tú, teniendo un lugar así tan especial, ahí la familia, rezar el rosario, dar gracias que amanecimos, dar gracias que anocheció, que nos dio el día, que tenemos salud, trabajo y qué comer. Y como dices tú, o sea, si gastamos para todo, tenemos espacio para recámara, cocina, baño, que no tengamos un pequeño espacio para tener a Jesús y a María ahí. Sí, porque un lugar tan especial para orar. Fíjate que el hombre siempre ha buscado su sueño en un espacio, un lugar donde habitar. Ajá. Siempre estamos nosotros, yo quisiera una casa en el campo, yo quisiera tener una cabaña, yo quisiera tener una casa así. Conozco una amiga que dice, yo quiero una casa con un ventanal grande, 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 y alto, y alto, y alto. Pero cuando escuchamos que digan, yo quiero que la capilla de mi casa esté así, que la capilla de mi casa esté así, que el lugar para Dios sea así. Nunca, es más, cuando tenemos la posibilidad de que un arquitecto nos diseñe la casa, cuando le decimos, ¿sabe qué? Me le incluye por favor la capilla, me incluye un oratorio, me incluye un lugar céntrico donde toda mi familia pueda ver que ahí está la imagen de la Virgen. Nunca. Nunca. Sí, es más, la sala de televisión, la sala de televisión de arriba y la de abajo. Una cama cruzada, sí. Y que todas las recámaras tengan baño y que tenga mucha
salud, sí que tenga un jardín y un balcón para las serenatas. Y nunca te llevan serenata, por Dios, pero incluye ese balcón para las serenatas. Y Dios, que está ahí presente siempre, que es el artífice de todo, que es el que te entrega la economía para tener tu casa, ¿dónde está el espacio? No tiene lugar. ¿Dónde está? Si le sobra un espacio donde te ocupa alguna foto, ahí pones. Ahí pones. O ves un rinconcito donde está la planta y dices, ay, pues ahí voy a hacer mi capillita. Cuando bien te va, cuando ya bien te va. Ves un santo bonito y no sabes ni siquiera qué santo es, pero porque se vaya bonito, ay, esto lo voy a poner en tal lado. Sí, Ni siquiera sabes quién es que lo pones porque pones el mejor marco, no por la imagen. Exactamente, El marco combina con la sala y el comedor y todo lo demás. Pero qué triste, ¿verdad? Que no tengamos un espacio para Dios. Sí. Y no cuesta nada, es lo más económico, lo más fácil. Y yo quiero No hay lugar para él. un tip de ahorita, nosotros también, yo he visto en casa de Gustavo, en casa de Belén, todos tenemos en nuestro pequeño rincón personal para hacer oración y siempre lo buscamos llenarlo de una forma para hacerlo más espiritual. Por ejemplo, en mi caso, nosotros tenemos un cirio. Entonces, tener un cirio para prenderlo, para que se sienta la presencia de Dios, para ambientar tu oración, quemar incienso de copal, es un muy buen tip que también va a hacer crecer mucho tu espíritu, te va a ayudar mucho. Y sabes que también me gustaría que todos los que nos estén viendo supieran esto, que en la Biblia, arriba de la Biblia no se pone nada, nada, porque hay personas que guardan la Biblia arriba de un montón de libros o llegan y no, es una falta de respeto totalmente. Y sabes qué otra cosa, cuando mandan un mensaje, escriban algún mensaje en el Facebook o no sé qué, Dios con minúscula. Ay, no, qué cosa tan horrible. No, eso sí, fíjense, no. La clave de ortografía ahí es que cualquier tipo de dios pagano, cuando tú te refieres a un dios, el dios griego, que la diosa de Venus, que el dios amor, que no sé qué, con minúscula. Pero cuando se refiere al dios verdadero, al único Dios verdadero al que nosotros creemos los católicos, es con mayúscula. Y ¿sabes qué? Me encanta porque nos acaban de actualizar la computadora, la pusieron en un Word nuevo y escribe Dios con minúscula y te lo marca falta de ortografía. Sí, me encantó, dije, qué padre que hasta esté marcando, porque realmente es así. Y no, ahí vas a decir, ay, qué exagerado, no, pero no es exageración, son es lo que es, sí. Que podemos corregir y que van ayudando a nuestra espiritualidad. Pero mira, para concluir este programa te vamos a invitar a que como joven indiscutiblemente tienes que practicar la espiritualidad, que si no la estás practicando es porque no la conoces y no conoces cuántos efectos maravillosos puede hacer en tu vida como joven. Padre de familia, ¿cómo estás presentando y reflejando ese Dios a tus hijos? Importantísimo, no muestres un Dios aburrido, tedioso, enfadoso, un Dios que tú ni siquiera practicas y que así lo quieres transmitir. Ahora, otra cosa importante, si no hay quien te motive en la espiritualidad, no es necesario. Tú motívate, tú puedes generar ese ambiente que te inspire a rezar. Por ejemplo, en tu cuarto, forma un oratorio en tu cuarto, una vela, un rosario, la Biblia, ábrelo, y un cirio, y algo que llegues tú ahí te inspire a rezar, que inspire a levantar una Ave María, que es lo que hacen las obras de arte maravillosas que tiene la Iglesia Católica. Tú ves una imagen de la Virgen hermosísima, lo primero que dices, pero te inspira a rezarle una Ave María. Eso hace el arte dentro de la Iglesia, nos inspira a elevar nuestro espíritu para poder ejercer la espiritualidad. Así que te invitamos a que no te quedes sin hacer nada. A lo mejor vas a estar diciendo, ay, esos santurrones se le han de pasar de golpe de pecho, pero ¿sabes qué? Nadie da la vida por algo que no ama. Cuando a Galileo Galilei le dijeron, oye, si no dices tú que esa teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol, si no dices que es lo contrario, te vamos a matar. Para pronto él dijo, ¿dónde firmo para revocar su teoría? Pero cuando a los católicos le dijeron, niega tu Dios o te quitamos la vida, el grito fue, viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, y preferimos que nos quiten la vida. Por algo que realmente es verdadero, que uno ama, da la vida. Por otra cosa, no. Así que ejerce tu espiritualidad, porque eso te va a dar mucha satisfacción, y te agradecemos que hayas estado con nosotros. Que Dios te bendiga. Con D mayúscula. Adiós a todos.